Aquí. Ah, esto mejor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer. Bueno, Pascual, entonces, yo te oigo bien a ti, Pascual. Tú me oyes a mí, supongo. Sí, sí, te digo perfectamente. Buenas Perfecto. noches a todos. Buenas noches. Estoy grabando esto para el podcast luego, así que si no quieres decir algo en público on the record, no lo digas. El resto, bienvenido. No Vamos a todo lo que hacer. diré va- lo puedo mantener en público. Eh, buenas noches a todos los que estáis empezando a escuchar. Vamos a hacer, ya que estamos aquí, otra prueba con esto de Spaces que está ocurriendo hoy y a ver si puedo introducir un poco de música a la charla para el podcast posterior y para nuestro disfrute en este espacio esta noche y en posteriores, a ver si funciona y si os gusta. Si os gusta, dale a la mano, al saludo virtual, a ver si podemos así comunicarnos un poco a los que estáis escuchando. Vamos a empezar el podcast o el podcast Charla Space, como se llame esto, audio espacio en la esfera pública virtual siglo Ale, ale, XXI. ale, ale, ya, ya, ya. Oh, espera ahí. Bueno, el doctor Pascual Piñera, muy buenas noches. Es el jefe de urgencias del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía aquí en Murcia, donde estuve yo informando y grabando en enero y en noviembre. Y nos va a ofrecer esta noche su expertise, que no me acuerdo ahora mismo de la palabra en español, Experiencia. su experiencia y En inglés lo información, dices muy bien. expertise, y eso, bueno, en fin. Y sobre la Eso situación, sobre la situación. es otra de las palabras que se está castellanizando, expertise. Sí, necesitamos una palabra para eso, ¿no, Pascual? Expertitud o algo así, he leído en algún sitio. Experiencia, coño, experiencia. Experiencia, está bien. Así que vamos a charlar, Pascual y yo, un rato y luego voy a hacer algunas preguntas en plan entrevista, a ver cómo va la situación COVID en el hospital y en general. Y luego, lógicamente, como esto es el Space, la charla, la tertulia de los lectores en Twitter, ya se están apuntando un montón. El, vais entrando con vuestras preguntas también, que esta es vuestra oportunidad para preguntarle a Pascual lo que queráis sobre la situación COVID y todo el tema. Seguro que vamos a tocar las vacunas y la AstraZeneca, la tercera y la cuarta ola, cómo ha ido la gestión de la pandemia aquí en Murcia y todo lo demás que le queréis preguntar. Compartís también el enlace a la Space en vuestros Twitter si podéis un momento para que vaya entrando más gente, que ya esto entiendo que esto es un poco novedoso a nivel del formato. Bueno, Pascual, doctor, damos por terminada aquí básicamente la tercera ola en Murcia. Hombre, yo creo que sí, ya llevamos como 8 o 10 días de bajada continua, pero yo creo que vamos a empezar un valle que no sé lo prolongado que será. Hasta la cuarta ola, porque vamos a tener cuarta ola. Esa es Esperemos la que no. siguiente pregunta, pero vamos a seguir con la tercera un momento más. Se da por terminado. Los ingresos, las UCIs, incluso los fallecidos ya han encontrado un nuevo valle, un nuevo punto de estabilidad. Hombre, tenemos un valle en el sentido de que la incidencia acumulada está 7 y 14 días, está más o menos estable. Y nosotros seguimos teniendo enfermos. O sea, nosotros seguimos teniendo poquitos, ¿no? Pero seguimos teniendo esta mañana 5 enfermos en UCI y creo recordar que habían 16 enfermos en la planta, ¿vale? Y esta mañana, por ejemplo, teníamos en la urgencia, teníamos como 7 sospechas, ¿no? Estamos esperando PCRs y demás. Pero estamos ahí en un valle, vamos a ver qué pasa. Hoy la incidencia acumulada ha subido. A ver, si esto espero que no marque una tendencia de subida y sigamos en un valle prolongado y logremos pues contener, seguir mucho tiempo en el valle y que la cuarta ola sea una olilla del Mar Menor, si acaso. Pero no teméis que este pequeño pico de hoy sea el comienzo de la cuarta ola aún. Bueno, es mucho hablar eso, por un día que sea el comienzo de una cuarta ola. Hay que ver la tendencia que hay a lo largo de la semana y ver cómo estamos. A mí me da miedo San José, me da miedo el inicio de la Semana Santa, eso me da miedo. Y
O sea, en el hospital, en urgencias, ¿habéis vuelto ya a cierta normalidad a nivel del trabajo y el ritmo? Porque cuando os vi Bueno, en vamos a ver, enero estabais con un trabajo muy intenso en esa tercera ola. nosotros seguimos con trabajo intenso porque los enfermos siguen viniendo. Nosotros seguimos teniendo nuestra parte, sabes que tenemos el servicio dividido desde marzo del año pasado, o sea, un año ya, lo hemos dividido como si fueran dos servicios independientes en los cuales, pues por cada, según la patología que tenga o según la clínica que presente el enfermo, más que la patología, va por un circuito y va por otro. Esto nos supone un sobreesfuerzo importante porque para hacer estos dos circuitos con lo único que contamos es con 4 médicos más, ¿de acuerdo? Entonces, pues si tenemos que hacer estar ahí. La parte, digamos, no COVID está aumentando, estaremos 200, 220, 220 enfermos más o menos de media. Y lo que es la parte COVID, pues hemos tenido picos de días de ver 90 en el pico de la tercera ola, 90 en de un ver día. 90, 80, 90 enfermos, y ahora estamos viendo unos 20 enfermos, 25 enfermos, una cosa así, que es lo que puede tocar más o menos. Ya. Y los sanitarios ahí en el servicio de urgencias están pudiendo ya descansar un poco y tomarse algún día libre, Sí, quizás. sí, sí. Llevamos ya un par de semanas intentando dar días de libre disposición a la gente, vacaciones que todavía nos quedan del año pasado. A mí me quedan 8 días de vacaciones del año pasado, no pude disfrutar. Compañeros que también le quedan días y todo eso los vamos dando poquito a poco. Espero que sea suficientemente el valle largo como para que Semana Santa podamos dar más días de libres a la gente que le quedan por disfrutar del año 20. Bueno, pero tenemos, según el Servicio Murciano de Salud, nos dio permiso para disfrutar estos días hasta el día 31 de mayo. O sea que nos queda todavía unos días ahí de poder dar. Pero claro, esto siempre lo damos teniendo que asegurar, siempre tenemos que asegurar que la asistencia es correcta en el servicio y de calidad que queremos siempre. Y esa intensidad del trabajo que yo pude ver cuando estuve a mediados de enero, antes de que la Consejería de Salud nos cerrara la puerta a los reportajes en el hospital, se mantuvo al final durante varias semanas con esa misma intensidad. Sí, 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 estuvimos así, estuvimos incluso días peor. Ahí fue cuando, acuérdate que decidimos prácticamente sacar las neumonías fuera y hacer el... Sí, estabais enviando un montón de gente a los Arcos y a distintos hospitales, ¿no? Porque no había Sí, sitio. entonces ya lo que decidimos es, a los Arcos estábamos mandando enfermos a los Arcos, estuvimos mandando enfermos a Cartagena. Acuérdate que llegamos a abrir 5 alas del hospital, ahora tenemos solo una ala abierta. El hospital tiene como 8 alas, ¿vale? Y de las 8 llegamos a dedicar 5 a lo que es COVID, ¿no? Correcto. 8 alas de unas 40 camas. Y la situación en general en todo el hospital ya ha vuelto más o menos a la normalidad, ¿no? Si solo tenéis esa planta COVID, una de 5, Bueno, 6 ahora o lo que 7. pasa, sí, ahora lo que pasa es que se está operando como si no hubiera un mañana. Evidentemente la lista de espera quirúrgica se ha ido mucho y hay que recuperarla. Y hay que intentar pues ponerte en fecha de la lista de espera quirúrgica, porque no olvidemos que estamos en una pandemia de COVID, pero el resto de patologías, el resto de enfermedades, el resto de enfermos que tienen sus cosillas que operarse, que verse en las consultas, que diagnosticar y demás, siguen ahí. Claro, ahora Y tenéis que intentar evidentemente, hacer todo el trabajo normal que no pudisteis hacer mientras. efectivamente, y eso supone bien otro sobreesfuerzo. O sea, nosotros vamos en sanidad, vamos de sobreesfuerzo en sobreesfuerzo. Pero bueno, es lo que toca y es lo que tenemos que hacer y ya está, no hay más. Y habéis notado en urgencias, a mí me acuerdo que me comentaste en noviembre, que en la primera ola en marzo del año pasado, me enseñaste el gráfico, ¿no? Para el reportaje, habíais visto una bajada muy interesante, muy importante de la gente normal que acudía o que no acudía a urgencias Sí, para sí, ver sus efectivamente. patologías y os preocupaba quién era esa Nosotros, gente y dónde estaba. ¿Ha pasado lo sí, mismo esta vez? no, ha pasado menos. O sea, acuérdate que nosotros estamos viendo sobre 300 urgencias diarias y todos los hospitales de la región, todos los hospitales de España, todos los hospitales del mundo, o sea, fue una cosa generalizada, no fue solo en Murcia. Tuvieron un descenso entre un 60-65% de la asistencia a urgencias. Eso supuso que había días que veíamos 70 enfermos. Evidentemente eso nos preocupaba porque dejamos de ver y después se ha estudiado y se ha visto que dejaron de llegar y no sabemos qué ha pasado con ellos. Tendremos que estudiar con el paso del tiempo qué ha pasado con ellos. Dejaron de llegar infartos, síndromes coronarios agudos, dejaron de llegar trombosis, ictus. Todos estos enfermos dejaron de llegar. Evidentemente la situación de
de confinamiento, pues dejaron de llegar politraumatizados porque los desplazamientos en coche eran mucho menores, en moto, en vehículos y demás, pero bueno, era una cosa lógica, pero lo que no era lógica era lo otro, que dejaran de llegar ictus, dejaran de llegar infartos, ¿no? Y era una cosa que nos preocupaba. Y sobre todo nos preocupó, con el paso del tiempo, fueron los pacientes que hemos ido viendo con síndromes paraneoplásicos que hemos tardado o que han tardado en venir al hospital a ser vistos. Y eso afortunadamente lo estamos recuperando. Ya empezamos a ver gente en hora. Era muy descorazonador realmente en mayo, junio verte enfermos que con patologías, con un cáncer o con una imagen sospechosa de cáncer que tenías que estudiar, que le preguntaras desde cuándo está así, desde cuándo tiene astenia, o sea, que cansancio, desde cuándo tiene pérdida de apetito, desde cuándo tiene pérdida de peso, y te estoy contando desde enero, desde febrero, pero con la agobia de venir al hospital, ¿no? Esas cosas te resultaban realmente duras porque pues había perdido un tiempo precioso. Y esta vez habéis notado un poco lo mismo, pero no tanto como en la primera hora. No, ahora ya no tanto. Ahora estamos nosotros, esta mañana hemos amanecido con 5 ventiladores allí puestos, con gente que tiene que venir, con sus síndromes coronarios agudos que tocan, sus ictus que tocan, y ahora más o menos estamos igual. Ahora lo que estamos viendo es que la gente, digamos que el uso que hace del servicio de urgencias es mucho más racional, ¿no? Más racional en el sentido de que viene realmente enfermos mucho más complicados que venían antes, y los banales que venían pues están viniendo menos. Ya. Y esta vez, ¿habéis notado algún problema grave entre los no COVID que os ha costado atender en el momento por la sobrecarga de trabajo COVID? No, porque sabes que siempre intentamos tener un equilibrio entre las dos, y el equilibrio es a costa de nuestros días libres, ¿no? Establecemos un mínimo número de médicos que tenemos que ser cada día en el servicio, siempre, y el número de médicos depende de la asistencia de los picos que tengamos. Y siempre, bueno, nos fastidia, nos molesta, a mí me toca decir que no muchas veces a cosas, pero es la parte que me toca, la parte mala que me toca, ¿no? De tener que decirle a un compañero, mira, no puedes liberar este día porque tenemos que establecer los mínimos para garantizar la asistencia en los dos circuitos. Y eso es lo que nos tocaba, y afortunadamente, ya te digo, ahora pues podemos disfrutar de algunos días libres. Todos los compañeros están pudiendo disfrutar de eso. Muy bien, vamos a empezar a recibir, ahora te hago más preguntas tranquilamente, pero Sí. vamos a dejar participar a todos también. Quienes quieran hacer una pregunta al doctor Piñera, que vayan pidiendo voz en el Spaces con la opción que hay, y os voy dando paso para hacer preguntas uno a uno. Y ahora después le vamos a preguntar por el tema del día, que es la vacuna AstraZeneca, y este tema del pasaporte de vacunas que tiene a Europa dividida, ¿no? A ver si alguien quiere entrar y preguntarle al doctor Piñera algo sobre el COVID, la situación en su hospital. Tenéis la oportunidad ahora mismo de preguntarle lo que queráis. En directo. Bueno, pues yo sigo. La AstraZeneca, doctor. ¿Tú te pondrías hoy la AstraZeneca? Sí, yo creo que ahora mismo vamos a ser científicos, no irracionales. Científicamente, ¿qué han habido? Han puesto 17 millones de vacunas, más o menos, AstraZeneca habrán puesto en el mundo ahora, en la actualidad, ¿no? Y hemos tenido unas 30 y tantas trombosis, ¿no? Pues eso es menos de lo que tocaría a esa población, a esos mismos 17 millones, en estos 3 meses. Es decir, creemos, sin analizar nada, están en ello y seguro que lo van a analizar, creemos que estamos ante un hecho que es más casualidad que causalidad, ¿vale? O sea, que no ahora mismo las trombosis que hay en el grupo, en los 17 millones de personas que se han vacunado con AstraZeneca, no difieren mucho de otros 17 millones de personas que no se hayan vacunado. La pregunta, mi pregunta, doctor, sobre eso es, aparte de esa comparación que se está haciendo mucho, ¿no?, a nivel de los grupos y la incidencia en los distintos grupos y en la población en general, la pregunta es esa en el fondo, o es si por alguna razón esta vacuna ha causado esos 30 o 50 casos de trombos en personas que sin la vacuna no la habrían tenido. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver si hay que analizar, cogerse a esas personas, analizarla, ver los factores de riesgo que presentan para presentar trombosis y hacer un análisis serio. Y eso es lo que se va a hacer, supongo, en estos 15 días.
Muy bien. Entonces, hoy en día tú te pondrías la vacuna AstraZeneca y con tus familiares y compañeros, ¿no? Sí, sí, Llegado el sí. momento. Vamos, ahora mismo está suspensa, pero cuando toque, si me toca, me toca. Vamos. Muy bien. Y mejor la vacuna AstraZeneca que ninguna. Tenemos Ahora claro. después te voy a preguntar sobre el aspecto de la comunicación institucional o científica o política o mediática de este tema, porque yo sé que eres un gran comunicador de la medicina y habrás seguido también ese aspecto. Pero primero tenemos una primera pregunta aquí de Pablo. Pablo, buenas noches. ¿De dónde llamas? Buenas noches a todos desde Madrid. Desde Madrid. Muy buenas noches. Eh, Buenas noches, gracias Matthew por esta sala y por la oportunidad de escuchar a, bueno, pues a una eminencia, ¿no? No te Yo, pases, claro, he entrado no te pases. Pablo, por Dios. he entrado hace un par de minutos, con lo cual no he podido escuchar todo el space, pero sí me gustaría saber la opinión del doctor con respecto a la situación internacional a los países que tenemos más cerca. Lo que está viendo, la opinión, es decir, un poco la comparativa a lo que estamos viendo en Francia, Italia, Portugal, etcétera. Gracias. Bueno, ahora mismo los países de nuestro entorno están, por ejemplo, Italia está subiendo, está teniendo un pico creciente. Yo lo supo de cerca porque tengo a mi hija allí estudiando. Y sé cómo está, están otra vez, hoy hablaba con ella, que están otra vez en zona roja, y en zona roja es que prácticamente están confinados, solo pueden salir a comprar, a la farmacia, al trabajo y poco más, ¿no? Nosotros estamos con, si analizáis un poco todo esto, ¿vale? Desde el comienzo, nosotros al principio del COVID en marzo del 20, íbamos como 15 días de retraso con Italia, que siempre los hemos llevado. Esos 15 días, 3 semanas de retraso con Italia siempre los hemos llevado. Cuando ellos han bajado, nosotros estábamos en... Cuando ellos terminaban de subir, nosotros estábamos llegando al pico. Cuando ellos terminaban de bajar, nosotros estábamos empezando a bajar, y siempre hemos sido así. Y yo creo que ahora estamos en una situación similar. Italia y nosotros, culturalmente, los países latinos somos muy, muy similares, ¿no? Y yo creo que hay mucho de esto. O sea, ahora lo que más nos va a salvar de la cuarta ola son dos factores. Un factor que desgraciadamente no estamos pudiendo controlar, que es la vacunación, porque no hay suficiente número de vacunas. Ojalá tuviéramos suficientemente número de vacunas para todo el mundo y vacunar rápido. Os recuerdo ahora mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay 40 millones de personas que están con 2 dosis de vacuna y prácticamente 80 millones de personas que hay con una dosis de vacuna. Bueno, no sé cómo lo habrán hecho, pero la cuestión es que están así. Cuando nosotros estamos con aproximadamente no llegaremos al 5% de la población vacunada, ¿vale? Con una dosis. Lo que sí está claro es que os comentaba que siempre íbamos detrás, tendremos una cuarta ola, seguro. Entonces, el factor protector, la vacuna, vamos a mal controlarlo, y el resto depende de nosotros. Depende de nosotros en lo que seamos capaces de que si hacemos una vida social, pues hacemos una vida social con cabeza. O sea, con tu mascarilla, tu distancia social, te quitas la mascarilla cuando debas, y cuando debas es cuando comas o cuando bebas, y el resto del tiempo que estés con un compañero, un amigo o una amiga, con tu pareja, no convives con ella o con lo que fuere, estando con la mascarilla mientras que estés charlando tranquilamente, y eso depende de nosotros. O sea, es muy complicado la situación. La cuarta ola, pues esperamos que no sea tan elevada y tan drástica como la tercera, fundamentalmente debido a que la situación de Navidad no es la Semana Santa y San José y demás. Bueno, San José sí es mucho más familiar, ¿no? El Día del Padre y demás, pero Semana Santa no es tan familiar como fue Navidad, ¿no? Y en el ámbito familiar hubo mucho contagio, creemos, por lo que veíamos hablando con los rastreadores y demás, ¿no? Y ahora mismo no sé cuántos somos aquí, que levante la mano quien usa mascarilla en casa, ¿vale? O sea, eso también tenerlo en cuenta. Y respecto a lo que preguntaba y volviendo a los países de nuestro entorno, yo creo que estamos trabajando en situaciones similares. Según las medidas restrictivas que adoptes, bajas o subes, y en eso estamos todos, porque hay un equilibrio muy difícil, un equilibrio dificilísimo con lo que es la economía en este mundo. Y claro, evidentemente España no tiene el músculo económico que tiene Alemania, ¿no? Ojalá
se estuviera haciendo como están haciendo en Alemania, que creo que dan en el tiempo que han estado cerrados a los comercios y demás, le están dando entre el 70 y el 75% de la facturación del año anterior. Doctor, En ¿cuál es España el...? yo creo que eso... Sí, perdón, doctor. Sobre la cuarta ola, ¿cuál es el mayor temor que tenéis ahí en urgencias? El mayor temor... Sí, pues, sobre cómo se podría o se va a producir. Bueno, la cuarta ola, la esperanza que tenemos, ya te digo, la vacuna, y segundo, que sea una... Ya sabes que lo que más nos preocupa es que sea una subida elevada, como fue la tercera ola, como fue la primera ola en Madrid, ¿no? ¿Por qué una subida elevada? Porque se nos colapsa la UCI y luego la tenemos que duplicar, incluso triplicar, como estuvimos haciendo. Lo que a mí me preocupa y lo que más me preocupa es que espero que no lleguemos a eso en la cuarta ola. Si no hemos llegado a la tercera, yo creo que la cuarta va a ser un poco más suave. Es dónde meto al siguiente paciente que no tengo sitio para meterlo. Eso es lo que a mí me preocupa realmente. Yo en el tiempo que llevo en el hospital nunca hemos tenido un pasillo, ¿no? Afortunadamente, ni en la situación ni antes, ni en la situación que tenemos ahora de COVID. Pero a mí, llegó un momento en que a mí me preocupaba mucho eso. Llegaron algunas guardias que decía, Dios mío, como vengan más enfermos, no tengo dónde meterlos. Y dónde meterlos es darle un sitio digno donde estar y donde pase su enfermedad, ¿vale? No es tenerlo en un pasillo. Para mí eso es completamente indigno para un paciente, para una persona, sea el nivel que sea y sea como fuere, ¿no? Y afortunadamente eso es lo que me preocupa realmente, y espero que no tengamos que llegar a eso. Y a nivel de la situación en la sociedad, es decir, los hábitos, los comportamientos sociales y empresariales que estás comentando, ¿hay algo, ya que los políticos no admiten errores ni lecciones que deberían de haber aprendido, ¿hay algo crítico en esta nueva apertura que no deberíamos de hacer? Hombre, yo creo que la gente ha aprendido mucho. O sea, en general, no nos engañemos. O sea, un tanto por ciento muy elevado de la población son conscientes de lo que estamos viviendo, son conscientes de la situación y son respetuosos con las normas. El problema es el tanto por ciento mínimo de la población que no lo cumple, ¿vale? Realmente, sabes que lo hemos hablado mucho. Se ha transmitido muy mal por parte de los políticos en general, o de la prensa en general, y de todos, lo mal que lo hemos pasado todos, ¿eh? O sea, la situación tan crítica que hemos vivido en la pandemia. O sea, a mí me llama la atención que te hablaran de dramatismo cuando estabas poniendo una radiografía de una persona que estabas viendo en los últimos 6 meses, estabas viendo igual y ponías una radiografía. Simplemente porque tenía 22 años te llamaba la atención. Hemos tenido enfermos de todas las edades, hemos tenido niños de 18, chicos de 18 años enfermos, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que no hemos sabido transmitir. Lo importante que es, y llegar a la gente, pero fundamentalmente mostrándole la crudeza de lo que es, de lo que ha sido la enfermedad y lo que han sido las situaciones que hemos vivido en el hospital. Es muy crudo, es muy difícil, y seguimos viviendo esa situación en ocasiones. Es muy difícil que tú llegues con tu familiar, que llegues con tu padre, llegues con tu madre, llegues con tu mujer, con tu marido, con lo que fuere, ¿no? Y llegues allí y lo tengas que dejar porque está enfermo y no sabes si lo vas a volver a ver. Claro. O sea, yo me acuerdo que comentabais eso todos, tanto en noviembre como en enero, cuando estuve allí, que esa faceta, además del miedo que se pasa constante y el trabajo, también esa faceta de soledad para los pacientes y sus familiares y ese desconocimiento durante horas o más sobre lo que les va a pasar a ellos y a sus familiares. Sí, a sus familiares. O sea, yo a cualquiera de los que está escuchando ahora, plantearos la persona que más queréis en esta vida, que la dejáis en un hospital y no sabéis ni el tiempo que va a estar, ni si la vais a volver a ver. Eso era lo que vivía cada ingresado. Y hemos llegado a tener 200 ingresados. Y eso es muy duro. O sea, yo me planteo a mi mujer o a mi hija tenerla que dejar en un hospital, que puedes confiar mucho en la asistencia sanitaria, puedes confiar mucho en los profesionales, sin duda alguna. Pero el cómo estará, el qué le pasará, el no poder hablar con ella directamente si está mal,
es muy difícil, ¿eh? Vamos, yo lo veo muy difícil. Sí, yo pude presenciar eso cuando estuve allí hablando con los pacientes y con vosotros, y llevaban efectivamente varias horas, muchos de ellos ahí dentro esperando sus resultados y sus análisis. Y luego también comentabais que había habido varios casos, múltiples casos ya en las 3 horas, en los que alguien llega a urgencias, bien con un familiar o bien en una ambulancia, y pocas horas después está ya ingresado en la UCI con COVID. Exactamente. Y no sabes cuándo va a salir de la UCI y no sabes si se va a recuperar, si no se va a recuperar. Y la última vez que lo has visto tranquilamente en casa. O tranquilamente o no tranquilamente, ¿no? Pero lo has visto en casa y ya no es una situación normal que puedes ir a visitarlo cada tarde o que puedes estar acompañándolo durante la estancia hospitalaria, como suele ser habitual y demás. Es una situación muy difícil, que hemos sido las últimas personas que han visto que hemos acompañado en la muerte a muchos enfermos, ¿no? Y eso es muy difícil. Es muy difícil para nosotros. Después eso te lo llevas a casa, ¿eh? Te lo llevas a casa y te llevas a casa el contagiaré yo a mi familia. Eso te lo llevas en tu coco cada vez. Tú has visto, acabas de ver morir a una persona por COVID. Eres la última persona que le has cogido la mano, que no le has cogido la mano, que has estado con él o con ella en el último momento. Te das una vuelta con eso y tal cual te cambias, te duchas y te vas a casa. Y en casa tú estás teóricamente sano, no tienes COVID, pero llegas y si lo tengo, y si contagio a mi mujer, y si contagio a mi hija, y si voy a casa de mis padres o veo a mis padres en una situación normal, ya no te digo en el confinamiento, sino te digo en una situación que yo tengo compañeros que a sus padres los ven por la ventana. No van a verlos. Todavía. ¿Vale? Sí, los ven por la ventana, los saludan por la ventana. Un año después todavía los ven por la ventana. Sí, porque es agobiante. Es agobiante porque, joder, que son tus padres, que es que una gilipollez de estas los puedes contagiar. Entonces, esa es la parte que no hemos sabido transmitir. O sea, los aplausos están muy bien, pero ya está. No son más. Pero nosotros sabemos lo que hemos vivido allí dentro, ¿eh? Y yo hablaba con compañeros, aquí hay Pablo, que es de Madrid, yo hablaba con compañeros de Madrid y hablaba con ellos y, no sé, por ejemplo, con Leganés, con compañeros de Leganés, del Hospital Severo Ochoa en Leganés. Y hablaba con ellos una mañana y ¿cómo estáis esta mañana? Estamos fatal. Hemos amanecido con 200 enfermos por ingresar. ¿Sabéis lo que son 200 enfermos por ingresar en un hospital de 400 camas como tiene Leganés? Es medio hospital que necesitas medio hospital para ingresar lo que tienes en la urgencia. Y no te puedes parar porque siguen viniendo otros tantos. O sea, eso es medicina de guerra. Yeah. Y eso es muy difícil. Y para eso no estamos preparados. Para esa guerra, entre comillas. Nosotros estamos preparados para echar horas, para echar trabajo, para estar muy pendientes de los enfermos, para situaciones normales. Para una pandemia no estamos mentalmente preparados ni hemos trabajado nunca en una pandemia. Estamos aquí escuchando al doctor Pascual Piñera del Hospital Reina Sofía en Murcia, el jefe del servicio de urgencias, contar sus experiencias en la pandemia este año pasado. Escuchamos un momento un poquito de música y luego volvemos con preguntas de Yago, Distopio y yo creo que Pablo también un poco más. Yago, te escuchamos. ¿De dónde llamas? ¿Está ahí Yago? Hola, sí, buenas. ¿Me oís ahora? Espero que me oiga bien. Tenía el micrófono. No te preocupes, Yago. Dale, ¿de dónde llamas? Ahora mismo desde Madrid. Desde Madrid también. Cerquita. Sí. Adelante con el doctor. Hospital. Sí, yo tenía una pregunta, sobre todo, algunas personas que ya, por ejemplo, se han vacunado con AstraZeneca, sabiendo que de momento se ha suspendido la vacunación, aunque no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se va a enfocar esa segunda vacunación para todas estas personas?
Pues hoy hay una nota del Ministerio, han sacado un comunicado del Ministerio precisamente respondiendo a eso. En principio no está previsto usar otro tipo de vacunas en las personas que estaba programada la vacunación con AstraZeneca. Te estoy leyendo textualmente lo que dice el Ministerio. Dice, en principio la suspensión cautelar durará 2 semanas. Desde su comunidad autónoma se le comunicará cuándo vacunarse si su cita coincide con este periodo. Eso es lo que dice el Ministerio. Nosotros no sabemos más. No te puedo decir... porque es que no lo sabemos. Es que eso es de hoy. Bueno, de ayer por la tarde, perdón. Gracias. Y de momento, por ejemplo, en Estados Unidos siguen vacunando, no ha habido la misma vacuna, ¿no? Entonces es un poco curioso, ¿no? La doble vara de medir. Bueno, no es curioso, es científico. Vamos a ver. En el sentido, nosotros, por ejemplo, hemos sido muy cautelosos, Europa ha sido muy cautelosa retirando la vacuna, ¿de acuerdo? En Estados Unidos simplemente han hecho números. Han hecho números. Y en 17 millones de personas que le hemos puesto la vacuna, hemos tenido 40 trombosis. ¿Cuánto nos toca tener en 2 meses y medio en 17 millones de personas no vacunadas? Pues los números salen que menos. Los números salen que similar o un poquito más en la población general no vacunada. Por lo tanto, podemos estar ante un caso de casualidad más que de causalidad, ¿vale? Para eso paran la vacunación y estudiarán a todos los enfermos que han tenido la trombosis, ver si tienen factores de riesgo, ver si no tienen factores de riesgo y hacer un estudio de realmente si es consecuencia de la vacuna o no. Hemos sido muy cautelosos en Europa, sí, muy cautelosos. En Europa, en Estados Unidos en general son menos cautelosos. ¿Crees que ha sido, doctor, un error parar suspender la vacunación con AstraZeneca? No me atrevería yo a decir que ha sido un error ni que no. Tendremos que ver lo que ha pasado. O sea, a mí no me gustaría estar en la piel no tengo los datos suficientes para decir si ha sido un error. Precipitado, no lo sé si ha sido precipitado tampoco sería capaz de decir lo que ha sido precipitado. Yo sí que ha sido cauteloso. O sea, ha sido una suspensión muy cautelosa. Al final perderemos más vidas suspendiendo la vacunación que el posible riesgo con los trombos. Efectivamente, eso puede ser lo preocupante. El número de vidas que se pueda perder al suspender la vacunación 2 semanas respecto al número de trombosis que puedas causar, que pueda haber si termina siendo consecuencia. Es que no lo sabemos si es consecuencia. Gracias por tu pregunta, Yago. Pasamos a escuchar a Luis, si está allí. Luis quería hacer una pregunta. Pablo también. Venga, Pablo, otra vez. Mientras esperamos a Luis. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Luis, sí. Luis, dale. Hola. Buenas noches. ¿De dónde llamas? Muy buenas noches. Llamo de Madrid. Vamos a ver, yo creo que lo interesante con lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca no es la aparición de trombos, que se ve que en la de Pfizer, por ejemplo, hay más trombosis, sino el tipo de trombo que hay, es lo que ha sorprendido un poco. Aún así, como bien ha dicho el doctor Piñera, posiblemente el riesgo es excesivo. O sea, se ha planteado un estado de alarma excesivo para el número de casos que hay. Es decir, probablemente el número global de muertos por no poner la vacuna sea mayor que el número global de las trombosis de senos, que es el problema que hay, que es una trombosis muy, muy rara, que se puedan producir. Yo creo que simplemente, que es la explicación que ha dicho Alemania y que los demás lo han dado, que es que simplemente es un tipo de trombosis muy raro. Que probablemente eso no justifique el parar la vacunación, pues posiblemente. Pero bueno, la verdad es que estamos ya muy acostumbrados en esta pandemia a que las cosas cambien, no por razones científicas, sino por otras razones. Lo hemos visto con las mascarillas, lo hemos visto con otras muchas cosas. Y sorprende además que las agencias del medicamento no hayan avalado la actitud de suspender la vacunación. Nada más. Muchas gracias, Luis, por su comentario. Pablo, tenías otra pregunta. Sí, bueno, más que pregunta es poner en valor un poco el sentido de esta sala, en el sentido, me ha gustado mucho lo que ha comentado el doctor de la medicina de guerra, porque por lo menos aquí en Madrid, claro, los medios de comunicación y
y el público en general lo que se nos ha vendido es un poco los bailes, los aplausos, eh, bueno, lo que está ocurriendo y estaba ocurriendo en los hospitales o en las morgues, todo eso no se ha explicado. Es decir, pues alguien que haya perdido algún familiar o que haya tenido que dejar a su padre en un hospital o tal, pues ellos saben lo que han sufrido, pero yo he hecho un poco en falta voces como la del doctor, eh, que sean, que tengamos que escucharlas en estos espacios tan limitados y no pues en hora punta en televisión española. Yo No, esto, no, yo esto lo he dicho en todas las teles. Yo he estado en varias televisiones, en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española, y en todas lo he dicho, ¿eh? O sea que yo no me he cortado. Me sí, refiero sí, que... sí, no lo digo por usted, doctor, me refiero que no se ha dado, o yo no considero que, o yo Sí, no sí, yo lo he... estoy de acuerdo contigo. Hemos sido Sí, muy del aplauso a las 8 de la tarde, pero no hemos rascado. ¿Qué hay detrás? efectivamente. Y luego, sobre todo, yo quería preguntar o más o menos testear un poco su opinión con respecto, con independencia de todo las multitudes de crisis que estamos viviendo, o por lo menos aquí en Madrid se ve así, una ciudad abierta. Claro, aquí hay un problema ya incluso psicológico. Es decir, la gente está como triste. La gente además tiene miedo. Es decir, incluso aunque hay un sector de la población muy racional, aquí en Madrid todo el mundo va con mascarilla. Es muy difícil encontrar a alguien por la calle sin mascarilla. Es muy difícil, ¿eh? Y no hablo del centro de Sí. Madrid, hablo incluso de barrios. Yo sí, Mm, sí. Dime, perdón. no, perdón. No, sí, por la calle la gente cumple. O sea, tú vas al centro comercial, me refiero, tú vas a Carrefour, Mercadona, al campo, lo que fuere, a comprar, y tú llevas tu mascarilla. Tú vas al Corte Inglés, a Zara o lo que fuere, y tú llevas tu mascarilla. Pero te sientas en la terraza de un bar y parece que sentarte te da inmunidad. Y automáticamente mascarilla fuera. Yo no sé si en Madrid pasa eso. Yo lo observo en mi ciudad. Bueno, en Madrid, eso que dice usted, pues sí, hay determinados momentos o sitios o determinados sectores, por decirlo así, de terrazas, que es verdad que más que la consumición en sí, yo lo que noto, porque yo me muevo mucho por el centro de Madrid, yo más bien lo que noto es el sector de la población más joven está sin mascarilla todo el tiempo. Bueno, eso es una Gente de locura. mi edad que estamos en una terraza, incluso hablo de gente que incluso fuma, es decir, la mascarilla para fumar o para beber, para ingerir el líquido en ese momento concreto, lógicamente sin mascarilla, ¿no? Pero el resto del tiempo está con mascarilla en una mesa de 4. Una mesa de 4, ya me diréis la distancia que se puede cumplir, ¿no? Incluso con gente Sí, con sí. la que no convive uno. Pero yo noto aquí, es decir, incluso aunque hay medidas de seguridad, hay bastante racionalidad y tal, pero hay un cierto miedo a salir todavía, a hacer una vida normal. Y al mismo tiempo hay como una cierta frustración o un cierto desasosiego por ejemplo, la gente es que yo iba al gimnasio todos los días y ahora no voy al gimnasio porque tengo miedo y jolín, y el gimnasio me dice que está ventilado bien o que puedo hacer determinadas actividades, no sé qué, pero es que es una putada, porque, perdón la expresión, porque Sí, no sí, puedo ir sí. al gimnasio. Es decir, yo noto como cierto desasosiego en una ciudad que no te da tiempo a tenerlo, por decirlo así, ¿no? Es Sí, simplemente la Madrid reflexión que yo quería hacer. se vive muy deprisa allí. No, sí, llevas razón. Ahí empieza a haber miedo. Empieza a haber miedo porque creo que hemos empezado a transmitir las cosas como son y la gente se está viendo la crudeza de la enfermedad. Yo creo que en esta tercera ola se ha visto y no nos hemos cortado en contarla. Y la gente empieza a tener miedo de a ver cuándo me toca la vacuna, a ver si ahora que estamos al final o cercano al final la voy a fastidiar. Que enero ha sido muy fuerte, o sea, por la época navideña, quieras que no, pues la familia, los amigos, tal, no sé qué, pues convives y demás y es mucho más entrañable que pueda ser julio, ¿no? Julio es estampida por ahí, ¿no? La Navidad es diferente, ¿no? Y probablemente la gente pues ya está viendo la situación y se está dando cuenta. Y no olvidemos otra cosa, llevamos un año así, ¿eh? O sea, y eso en una... Efectivamente. Es que eso yo veo que es duro
asimilar psicológicamente la situación, sobre todo la incertidumbre. Sí, ya yo sabes hablo que eso es lo que peor maneja el ser humano, la incertidumbre. Claro, yo hablo ya como ciudadano, yo no soy médico ni tengo ningún contacto con profesiones médicas, pero del día a día, aquí, por lo menos en una ciudad como esta, se palpa. Sin embargo, yo soy de Galicia, mi familia está en Galicia. Bueno, Galicia es grande. Noto esa cierta incertidumbre en la gente, mis allegados en Galicia. En cambio, aquí en Madrid sí la noto. Sí la noto. No sé. Doctor, Simplemente quería comentar eso. Sí. Gracias, Pablo. Doctor, si te parece, enlazo con lo que acaba de decir Pablo, lo que estáis comentando, con la pregunta que te iba a hacer hace un momento. Claro. A nivel de la comunicación y la pandemia, y ahora estamos viendo la crisis, el desastre de la vacuna AstraZeneca, pero ya es una de muchas crisis de comunicación que hemos vivido, o faltas o fallos de comunicación que hemos vivido desde hace un año, ¿no? En tu opinión, ¿cuál sería el peor fallo comunicativo, el error de comunicación que se ha cometido en general en esta pandemia? ¿Qué es lo que nos falta? Es que hemos tenido tantos fallos de comunicación. Es que hemos hecho tantas cosas que deberíamos haber hecho de otra forma. O sea, vamos a ver, ¿cuántas veces hemos cambiado la forma de contar enfermos, la forma de contar positivos, la forma de contar muertos? Yo recuerdo en una entrevista, no me acuerdo, fue en el programa de La Rosa o algo así, que hacía unos días había salido el día anterior había leí en un artículo, era la 8ª vez que se cambiaba la forma esto sería noviembre o diciembre, la 8ª vez que se cambiaba la forma de contar en la pandemia. O sea, no puede ser así. No hemos tenido datos fiables nunca. Yo sigo echando de menos, y lo he dicho muchas veces y cada vez que he podido lo he expresado así, un cuadro de mandos donde tú tengas una página web abierta en la cual tú entres y veas cómo está España, cómo está la región de Murcia, cómo está la ciudad de Murcia y cómo está el área 7, que es mi área sanitaria. Eso yo lo echo de menos. Y hoy en día no podemos seguir funcionando con un Excel. Y que pase como pasó en Inglaterra, que se acabaron las líneas de Excel y se fue a tomar viento el contagio de enfermos y de positivos y demás, ¿no? Son situaciones que no podemos vivir. Esto es una de las cosas, los números son una de las cosas. Otro, el empecinamiento que tiene nuestro gobierno, y me da igual que el color que tenga el gobierno, os lo digo de verdad, el empecinamiento que tiene, que se ha solicitado desde junio una auditoría y estamos en marzo y seguimos sin saber cómo lo hemos hecho. Y la auditoría no es para castigar ni para decirle que mal lo has hecho, es para aprender. En medicina las auditorías son para aprender a cómo hacer las cosas. Una auditoría no de toda la actuación. De toda la actuación, sí. Igual que nosotros auditamos cuando se nos muere un enfermo que no se debía haber muerto, lo auditamos y hay un comité de mortalidad en todos los hospitales y vemos qué ha pasado con una muerte inesperada, para, si hemos tenido un error, que no se vuelva a cometer ese error, pues una auditoría de qué ha pasado o cómo se ha llevado la pandemia sería buena para aprender de las cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Y no es para decirle a nadie qué mal lo has hecho. No, es para intentar mejorar. Igual que hacen con los accidentes de avión después, cuando analizan todo para entender la causa-efecto de todo, ¿no? Efectivamente, para que no vuelva a pasar. Básicamente, y no se le echa ni la culpa al piloto, ni a la línea aérea, ni al motor. Se analiza todo para ver cómo se ha hecho, qué ha pasado y si hay algo que se pueda mejorar, ¿vale? Para eso son las auditorías. Y se lleva pidiendo desde junio, se pidió en el Congreso y todavía estamos en marzo y ni se ha puesto en marcha. Yeah. Un análisis sistémico en profundidad y no se ha hecho. Sí. Y otra de las cosas que hemos hecho mal, lo hemos hablado ya durante la charla, es la comunicación de la situación real a la gente. Hemos vivido mucho de rumorología, hemos vivido muy alegres, hemos sacado a todo el mundo bailando y cantando, y qué bonito es cuando se va alguien de alta. Pero cuando se va alguien de alta, igual quedan 10 con un tubo que no sabemos cuántos de esos van a morir, ¿vale? Y esos 10 hace un mes, mes y medio, 2 semanas, 4 días que no han visto a su familia.
Entonces, esas son las cosas que pienso, independientemente luego ya de nuestro amigo Simón, todas las cosas que en cualquier país civilizado probablemente no estaría ya al cargo de una situación como esta. Pero bueno. ¿Te gustaría ver más? Ahora pasamos a una pregunta de Saba, que está ahí esperando paciente. Pero ¿te gustaría ver más periodistas haciendo más reportajes en los hospitales? En todos. Sí, sería bueno que lo contaran todo, igual que cuentan en un partido de fútbol, o igual que cuentan la final una final de esto, que hay 3.000 periodistas acreditados. Pues yo no te digo 3.000, pero que la gente de tu ciudad cuente qué pasa en tu hospital o qué pasa en tu área de salud en una situación así, que hace 100 años que no tenemos una pandemia, ¿eh? Que esto no es una cosa de todos los días, que esto no es un cáncer de colon, que esto no es un síndrome coronario agudo, que esto no es un ictus, esto es una pandemia mundial que hace 100 años que no tenemos pandemia. Y si lo cuentan, lo único que gana la población conocimiento de lo que está pasando y es aprendizaje. O sea, estamos por no documentarlo bien, por no tener a más periodistas en más hospitales, estamos perdiendo la actualidad, estamos perdiendo la oportunidad de ese análisis sistémico con otros ojos y estamos perdiendo un trozo de la historia incluso. Sí, lo estamos perdiendo y lo vamos a perder. Muy bien. Saba, has sido muy impaciente allí. ¿Tu pregunta para el doctor? Muy buenas noches a todos. Me llamo de Murcia capital, y yo quiero hablar de los inmigrantes que trabajaron durante la pandemia en el campo sin medidas de seguridad. Y luego yo creo que el doctor Pinera ya sabe el jaleo que se montó, que del COVID, que los inmigrantes la que contagian a los demás del COVID. Y aquí veo yo que ni el gobierno regional ni el gobierno central han hecho algunas medidas para que estas personas, jornaleros, inmigrantes que trabajan en el campo, para que nos llegue día a día la comida a nuestra mesa. No han hecho ningún esfuerzo en aplicar la ley en la mayoría de las empresas. Hablo de la distancia, usar mascarilla, guantes. Luego salen los políticos en la región de Murcia hablando de la cultura, que la culpa del COVID, de los inmigrantes, es por la cultura, que no se lavan, que no se duchan. Y aquí creo que ninguna cosa tiene que ver con la otra. ¿Cómo que quieres que trabajemos? Por ejemplo, doy un ejemplo. Yo, como soy presidenta de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes, doy un ejemplo. A mí me comentan que trabajan, por ejemplo, 50 personas en un almacén y no guardan distancia ni medidas de seguridad. ¿Cómo que no van a contagiarse? Y luego sale un político diciendo que era por cultura. Por favor. Y yo creo que eso los médicos lo explican mucho mejor que yo. Muchísimas gracias. A ti, Saba. Doctor, el COVID Bueno, y los inmigrantes. Vamos a ver. El problema de los inmigrantes yo no creo que haya sido de los inmigrantes. A ver si me sé explicar. El problema de los inmigrantes muchas veces ha sido en las situaciones en que viven. Desgraciadamente, pues a lo mejor viven porque nosotros lo hemos vivido en enfermos COVID que hemos tenido que trasladar simplemente por el aislamiento que tienen que tener, porque llegaban y nos decían: mire usted, yo tengo 4 hijos, tengo una mujer y además ha venido y tengo que acoger a un hermano y a su mujer porque acaban de llegar de Marruecos y están empezando a trabajar aquí. Entonces, en una casa viven 6 personas, por muy grande que imagines una casa, que tampoco son muy grandes, pues es complicado aislarse una persona, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas. Nosotros, en general, no somos... El área sanitaria nuestra no es dudosa de mal atender ni de justificar a los inmigrantes el tema este. Nosotros bien lo hemos vivido y sabéis que tenemos un barrio de mucho inmigrante como es el barrio del Carmen, que hemos tenido problemas y hemos tenido problemas en este sentido, en el sentido de que es complicado el cómo viven, no la cultura,
no es la cultura en sí. Da lo mismo que sean árabes, que sean sudamericanos, que sean de la antigua Europa del Este. No es problema cultural. Es problema de la situación en que viven, desgraciadamente, muchos de ellos, pues. Y luego el tema que comenta del campo y demás, pues hay mucho temporero que evidentemente no puede estar. No, en un piso tenemos que, si somos 3 habitaciones, podemos solo meternos 3. Pues no puede ser porque desgraciadamente tampoco pueden permitirse el lujo de estar solamente 3 en cada piso o 4 en cada piso según las habitaciones que tengan. Tienen que vivir más gente por economía, porque tampoco ganan mucho dinero en el campo, porque son temporeros y cuando termine en una ciudad pues tienen que ir a otra buscando el trabajo, y estas son las situaciones que se vive. Yo creo que no es cultural, yo no le echaría la culpa a la cultura, desde luego. Además, nosotros no somos dudosos de nuestra área no es dudosa de no mal atender, sino de ser de tener especialmente con la gente inmigrante no recibirlos bien, porque sabéis que tenemos un intérprete de árabe en el servicio de urgencias, y el 25% de los pacientes que asistimos son extranjeros cada año. Eso te iba a preguntar, doctor. La cantidad de pacientes, la proporción de pacientes COVID que habéis visto, inmigrantes, ¿es igual que los españoles, más, menos? Es muy similar. O sea, nosotros, ya te digo, vemos de forma habitual, nosotros el 25-26% de los pacientes que vemos son extranjeros. Y se han repetido los números. O sea, las mismas proporciones que antes de la crisis COVID. Sí, más o menos igual, sí. Y a nivel de la atención, yo me quedé con las ganas de hacer la entrevista a la traductora de árabe y de francés que tenéis ahí trabajando mucho con vosotros. Pero a nivel de la atención a los inmigrantes, con esa asistencia traductora, bien, ¿no? Sí, no, sin ningún problema. Ella es una chica majísima y súper dispuesta a lo que le pidamos y a trabajar. Y colabora con nosotros, lleva años trabajando con nosotros y está completamente integrada con nosotros en el trabajo nuestro. Y a nivel yo me acuerdo que en el primer Space que hicimos hace unos días, participó un lector murciano, pero ya desde Australia, donde se fue a vivir hace unos años, y nos estaba contando su experiencia en Australia. Julián Beltrán se llamaba, nos estaba contando su experiencia en Australia, y contaba que parte de la política que han seguido allí ha sido, si estás con COVID o tienes que hacer cuarentena, te tienes que quedar en tu casa, ponen a soldados en la puerta, para que no salgas de tu casa, pero además te dan una paga para que no te falte de nada, ni vayas a pasar hambre mientras estés haciendo la cuarentena. Yo no sé, aquí hemos visto pocas políticas de ese calibre, ¿no? Eso es músculo económico, Matthew. Eso lo puede hacer Australia. Es un país extenso, con poca población y rico. Tienen mucho, es un país bien. Y ya sabes que allí había un paciente con COVID. Acuérdate de la movida que se montó cuando el Open de Australia con los tenistas que llevaron de fuera, y no hay problema, 14 días encerrados en un hotel. ¿Cómo? Que vengo a jugar al Open de Australia. Sí, lo veo muy bien, señor, pero aquí tiene que estar usted 14 días encerrado en un hotel. Puedes sacar la pelota cuando termine la cuarentena. Sí, exactamente, les daba lo mismo quien fuera. O sea, y quien ha tenido que pasar la cuarentena la ha pasado, se llame Rafa Nadal o se llame Pascual Piñera, si iba por Australia. Les daba exactamente lo mismo. O sea, no se andaban con chiquitas. Yo tengo un compañero que está en Malasia, y decía que un compañero de trabajo cogió COVID y una noche puso el móvil en modo avión, ¿vale? A la mañana siguiente estaba la policía y 2 médicos en la puerta de su casa diciéndole que si le había pasado algo, que por qué había apagado el teléfono esa noche, ¿vale? Pues eso no lo tenemos. No sé si es bueno o es malo. No sabría decirte si es bueno o es malo. Es malo para muchas cosas y supongo que será bueno para alguna cosa. Yeah. Aquí no somos capaces, al final, como comentamos al principio, en marzo del año pasado, creo que fue, que aquí nunca íbamos a ser chinos totalitarios, digamos. No, que va. No, ni de coña, tampoco lo quiero, ¿eh? Pero hay situaciones en las que, yo qué sé, no sé, el rastreo se hace mucho mejor si se hace informáticamente que si tienes que seguir telefónicamente poco a poco.
Acordaros de cómo hacían los chinos el rastreo. Ponían un código BIDI en la entrada de los sitios y cuando entrabas al sitio tenías que marcarte. Sí, es verdad. Fue así. Nos horrorizamos cuando vimos esas imágenes y nos contaron esas opciones, ¿no? Sí. Pero, oye, se ahorraron rastreadores y sabían quién había estado en esa tienda entre el tramo horario que había estado el que tenía la infección allí dentro. Bueno, gracias a Saba por su pregunta. Fascinante ese tema. Ese tema de los inmigrantes y el COVID da para un space entero. Yo no sé si sigue escuchando, Saba. Si me pones un mensaje directo, igual hacemos un space o algo entero sobre el tema de inmigración y COVID, que es muy interesante. Si está ahí, Juan tiene una pregunta y luego tenemos otra en Twitter escrita. Juan, te escuchamos. ¿Me oye? Sí, ¿de dónde llamas? De Murcia. Ah, de Murcia, fenómeno. Bueno, yo en primer lugar, no tenía pensado hablar, pero escuchando no sé a quién sido específicamente, quería romper en general una lanza a favor de los jóvenes, porque me parece que en general con la situación que al fin y al cabo es una crisis sanitaria, obviamente los jóvenes son los que más están incumpliendo normas, pero porque también es normal. No es justificable, pero es normal y entra dentro de la lógica. Igual que en otras crisis que había en España cuando han sido económicas, las malas prácticas las han tenido personas más mayores, que eran las que tenían el poder de decisión en ese momento. Y fuera de eso, quería preguntar al doctor, que ya que estaba hablando de que echaba en falta a nivel nacional una página o una web donde tuviese toda la información clara, con algún gráfico que fuese más allá de un Excel, le quería preguntar mismamente por qué no se hace a nivel de la región de Murcia. Porque yo, personalmente, por tema de desplazamiento que tengo que hacer, tengo que mirar prácticamente todos los días el informe que se sube a las páginas del gobierno de la región de Murcia. Y es un informe que al fin y al cabo son tablas, eso es parecido. Entonces me gustaría preguntarle por qué no que sea a nivel descentralizado. Muchas gracias. Bueno, el tema de los jóvenes, yo estoy de acuerdo contigo. Son un tanto por ciento, afortunadamente, es un tanto por ciento poco de jóvenes. Lo que pasa es que se hace mucho ruido, ¿no? Se hace mucho ruido en el sentido de que destacan mucho. Y el problema de los jóvenes no son los jóvenes en sí, porque los jóvenes, afortunadamente, la enfermedad en general, aunque hemos visto algunos graves realmente, en general la patología que presentan cuando tienen COVID es banal. El problema de los jóvenes es todo lo que pueden contagiar a padres, abuelos y gente mayor, ¿vale? Esa era nuestra preocupación. Y los jóvenes, pues son jóvenes y ya está. Y afortunadamente, ya te digo, es una minoría, lo que pasa es que esa minoría hace mucho ruido, ¿vale? Y el tema de la página de esto, pues no lo sé, no depende de mí. O sea, yo bastante tengo que tener los datos de mi servicio al día. Y yo los datos de mi servicio yo los tengo automáticamente y te lo puedo decir lo que veo cada día, lo que no veo, las horas que tardamos en ver los enfermos, cuánto está un enfermo en la urgencia, por niveles de clasificación, por lo que quieras lo tengo, pero no tengo ni idea por qué a nivel regional no existe eso, no lo sé sinceramente y lo echamos de menos realmente. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta escrita en internet y luego Merche quería hablar, pero se ha ido. Si vuelve Merche, si está ahí aún escuchando, vemos la pregunta de Merche también. En Twitter escribe el disputado, que no sé cómo se llama realmente, pero escribe el disputado. Os estoy escuchando comentar la situación que llevamos viviendo desde hace un año, el desastre en la gestión y la nefasta comunicación en cuanto a la COVID-19. Pero no os he oído hablar sobre el gran problema de un país polarizado políticamente y que a mi juicio ha contribuido al crecimiento de la desinformación en función de quién era quien gobernaba. Entonces la pregunta sería si el caos político, la polarización política que hemos visto ha contribuido a esa peor comunicación que hemos visto con el COVID. A mí, mira, la situación política que vivimos me da mucha pena. Me da pena porque si en una situación en la que estamos, como es la pandemia que tenemos, la única pandemia que hemos tenido en los 100 últimos años, no han sido capaces ni de un lado ni de otro. Es que me da igual el color, ya os digo que no tengo problema de criticar a unos y a otros si es necesario, o alabar a unos u a otros si es necesario también, ¿vale? Si en esta situación no han sido capaces de sentarse, parar, dialogar, ponerse de acuerdo, seguir una misma política
y cuando pase la pandemia nos peleamos ahí en la puerta del Congreso de lo mal o lo bien que lo hemos hecho o lo mal que te has portado o por qué aquel día hiciste esto, por qué tuvimos que tragar con lo otro. Si no han sido capaces de hacer eso en esta situación, yo creo que la clase política que tenemos es de lo más pobre que hemos tenido en muchos años en España, ¿vale? Yo no te puedo decir más. Yeah. Yo sé que te diga. Eso, Yo echo de menos una política común en todos sitios. Claro, eso ya nos supera a todos un poco, ¿no? Yo no te digo PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, más Madrid o lo que sea. No, me da igual quién fuere, ¿no? O sea, vamos a sentarnos todos, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sacar esto adelante entre todos y después ya nos criticamos, ¿no? Esto, tú, Macio, ahí en tu país sí estáis acostumbrados muchas veces a estas cosas, que la oposición se pone al lado del gobierno, vamos a sacar de esto y después ya te daré los cachetes que te tenga que dar y te los daré gordos y fuertes. Pero ahora vamos a sacar esto adelante. Sí, es frecuente allí. Es lo normal cuando hay un problema gordo a nivel nacional. Merche parece que se ha ido. Como último apunte del Space, un lector libro de Petete nos ofrece un enlace a una última hora en el diario Sur, una noticia desde Málaga sobre el tema de la AstraZeneca y los trombos. Se ha publicado hace escasos minutos y titulan: investiga la muerte en Málaga de una profesora de 43 años vacunada con AstraZeneca que sufrió una hemorragia cerebral. Había recibido la vacuna AstraZeneca el 3 de marzo. Horas después comenzó a sentirse mal y acudió a las urgencias del Hospital Quirón con síntomas de cefalea. Y unos días más tarde, el día 13, regresó al hospital. Le realizaron un TAC y fue entonces cuando detectaron una hemorragia masiva. Pues habrá que verlo. Es que esto habrá que verlo. O sea, si se vacuna y horas después empieza con clínica, pues es muy rápido la cosa, ¿no? Es demasiado rápida. No sé. Habrá que analizar tiempos, habrá que analizar todo. Si horas después de ser vacunada empieza con la clínica, es muy extraño, ¿no? O sea, yo no creo que sea causalidad. Yeah. Así a lo bruto, ¿eh? No, sí. Es un titular, una noticia con algunos datos aparentemente contrastados de última hora, pero es una primera información. Horas después de ponerse la vacuna empieza a sentirse mal. Es de momento lo que pone la noticia. Habrá que seguir su evolución y ver qué pone. Una última pregunta o comentario de otro doctor, un radiólogo del Hospital Vall d'Hebron, el doctor Óscar Raigosa. Buenas noches, doctor. ¿Está ahí el doctor Óscar Raigosa? Que quería intervenir. No, aparentemente no puede intervenir. ¿Algo más que quieres comentar, doctor, antes de despedirnos? Nada, pues que nos queda poco, que nos queda todavía, nos queda una temporada todavía de esto, que cada vez está más cerca al final, que por lo menos vemos la luz, que ya tenemos la famosa vacuna que hablábamos, que estábamos hablando en junio, cuándo llegaría, pues llegó y estamos empezando a ser vacunados todos. Hablando de las vacunas, también echo de menos falta un plan de vacunas. Teníamos que haber tenido plan A, plan B y plan C sobre las vacunas, porque sabemos desde hace mucho tiempo que la vacuna va a llegar. Y no podemos estar dilucidando cada 15 días o cada semana quién va a ser los siguientes que se van a vacunar. Yo creo que eso tenía que haber estado dilucidado hace mucho tiempo. Teníamos que haber puesto todos los supuestos encima de la mesa, que llegaran las vacunas, que no llegaran las vacunas, que una se rompiera en el camino, se cayera el avión que tenía las vacunas de Bélgica. Todas esas cosas tenían que haber estado estudiadas y visto planes alternativos y no estar ahora discutiendo si vacunamos en un polideportivo o no podemos vacunar en un polideportivo, o quién puede vacunar o quién no puede vacunar. Esas cosas tenían que haber estado, ya os digo, haber tenido el plan, el A, el B, el C, haberlo discutido, haberlo puesto encima de la mesa, y sobre la mesa es mucho más sencillo que ahora con prisas que cómo hacemos las cosas. Eso también lo echo de menos.
Lo echa de menos durante esta pandemia. Y en ese plan, ¿algo concreto que te gustaría ver de los políticos o los gestores en las próximas semanas? Pero si es que están haciendo el plan cada 15 días, Matthew. O sea, ahora se sientan. Vamos a ver quiénes son los siguientes. ¿Tú sabes después de los maestros quién se va a vacunar? ¿Los maestros, policías, bomberos y demás quién se va a vacunar? Eso tenía que estar visto ya y sabido. Si se van a vacunar la población en general, los que trabajan de cara al público en los centros comerciales, ¿quién se va a vacunar? ¿A quién le toca? Son cosas que tenían que haber estudiado, visto y sabido y publicado así en un cartel muy grande. Este es el orden y ya está. Y la gente sabe que me toca después de los cajeros de los supermercados. Pues ya está. Me toca después de los cajeros de los supermercados porque tengo esta edad y no soy lo que fuera, ¿no? Bueno. Pues otro problema de comunicación y COVID. Sí, es otro problema de comunicación, pero es que no hay plan. No había plan cuando empezamos a vacunar en final de diciembre. No se puede comunicar el plan si no existe el plan. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Yo te agradezco en nombre de todos, que yo sé que los que están escuchando están muy agradecidos también por tu tiempo y expertitud, que hemos dicho al principio. Te mando abrazos y ánimo desde aquí y seguro que los que están escuchando también y a todos vuestros sanitarios. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quedo a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitáis me podéis mandar un mensaje directo. Yo en el tiempo que pueda, en el momento que pueda, lo contestaré gustosamente de cualquier tipo en relación con el tema del COVID. Y si otro día queréis que sigamos hablando sobre el tema sobre el COVID, cómo evoluciona y demás, yo estaré encantado con Matthew de participar en cualquier espacio. Me ha parecido una experiencia realmente enriquecedora y muy agradable estar con todos vosotros. Si tú quieres, doctor, aquí estamos y será un placer escucharte. Sí, yo cuando tú quieras organizamos otra sin ningún problema, Matthew. Muy bien, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por escuchar tan atentamente y tan pacientemente, por hacer comentarios, por compartir Space y por aportar enlaces e ideas. Así entre todos, yo espero que este espacio puede ser, este espacio puede ser una oportunidad para escucharnos un poco más, que falta nos hace después de un año de COVID con tanta polarización política y mediática que suele haber en España. Muy bien, pues un placer y nos vemos cuando